un símbolo escrito en tiza, una víctima sin enemigos, y Sherlock Holmes observándolo todo en silencio. Bienvenidos a Eco Misteriosa. Soy su anfitriona R. Vela. Esta comunidad crece con cada historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Leerlo siempre le da vida a cada misterio. Comments. Era una de esas frías mañanas de enero en Baker Street, cuando el viento sacudía las ventanas como los dedos impacientes de un fantasma y la niebla presionaba con fuerza contra los cristales, convirtiendo la luz del día en una mancha gris. Impresionista. Estaba sentado junto al fuego, con las piernas estiradas, una copia de Los tiempos caído en mi regazo, la tinta manchada por la humedad constante. Frente a mí, Sherlock Holmes yacía despatarrado en su sillón, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y los ojos entrecerrados. No en reposo, sino pensativo. Watson leyó de repente. ¿Observa usted algo curioso en ese telegrama? ¿Qué está sobre la repisa de la chimenea? Lo miré de reojo en una nota amarilla, sin abrir, solo que aún no la has leído, lo cual es extraño. Normalmente la abrirías antes de que el repartidor cerrara la puerta. Holmes esbozó una leve sonrisa. Pero es precisamente en por qué no lo he leído que ya sé lo que dice. ¿Dedujiste el contenido? En efecto, observe la mancha de tiza verde en la esquina inferior, dejada por una mano enguantada, a juzgar por la huella dactilar parcial. La tiza de ese tono específico se usa precisamente en dos instituciones de Londres. Una es el Estudio Sur de la Real Academia y la otra es la Escuela de Dibujo de Westminster. El ligero olor a tabaco de pipa que impregna el papel, en concreto, la mezcla de St. James, elimina el primero. Lo que nos lleva al señor Elliot Wetherall, maestro dibujante de Westminster, quien me consultó recientemente sobre un caso de extravío de trabajos de estudiantes y ese asunto de los bocetos falsificados. Exactamente. Y, si mal no recuerdo, Wetherall prometió escribirle si surgía algo de mayor importancia. Por lo tanto, Watson, apuesto a que el contenido de este telegrama informa de algo mucho más siniestro que la desaparición de dibujos Anme, levanté y rompí el sello. Mientras leía, arqué las cejas. Asunto urgente. Vengan de inmediato. Halloran. A una niña muerta en la sala de tizas. Escritura extraña en el suelo. La policía está desconcertada. Anne Wetherall. Holmes rió suavemente, con un repentino interés en sus ojos. Prepara tu revólver, Watson. Parece que el lápiz se ha vuelto más poderoso que la espada en menos de una hora. Estábamos envueltos en nuestros abrigos y traqueteando por las calles de Westminster, envueltas en la niebla, en un coche de punto. Holmes miraba al frente en silencio, su delgada figura rígida, con esa peculiar quietud que siempre adoptaba al darle vueltas a un caso mentalmente, como si fuera una caja de rompecabezas. Yo, mientras tanto, repasaba los escasos datos que teníamos. Una joven, muerta en una habitación destinada al arte y al estudio, con una escritura en el suelo hecha con tiza, una yuxtaposición macabra, aún más extraña por la críptica expresión. De Wetherall, la escuela escondida tras una verja de hierro forjado cerca de Smith Square. Parecía antigua y melancólica en la niebla. Un agente nos dejó pasar, y en la puerta nos recibió el mismísimo Elliot Wetherall, un hombre alto y de rostro estrecho, de unos 50 y tantos años, con los dedos manchados de nicotina y una mirada inquieta como la de un pez pequeño. Gracias por venir tan rápido, señor Holmes, doctor Watson dijo, guiándonos por los pasillos resonantes. Por aquí, Anés. Es algo que no entiendo. ¿Dijo que el cuerpo fue descubierto en la sala de tiza? Preguntó Holmes con tono cortante ansí. Habitación B14 en un estudio lateral para ejercicios estudiantiles. Uno de nuestros porteros la encontró justo después del amanecer. Nadie sabe cómo entró. Las puertas estaban cerradas anoche, como siempre, pero ella estaba allí, en el suelo, tiesa como un tronco,
Y, bueno, ya lo verás, la habitación a la que entramos era un estudio estrecho, con ventanas altas y una luz invernal oblicua filtrada por la mugre. Motas de polvo flotaban en el aire como nieve suspendida, y allí, tendido sobre el suelo de losas, como caído del destino, yacía el cuerpo de una joven con un vestido azul intenso. Sus extremidades estaban torpemente extendidas, con la mirada fija en el techo, vidriosa y abierta. Una quietud terrible la rodeaba, como si el mismo aire estuviera de luto, pero no fue el cuerpo lo que captó la atención. Fueron las marcas de tiza garabateadas con trazos gruesos sobre las piedras que la rodeaban, una serie de símbolos extraños, letras a medio dibujar, y lo que parecía un mensaje fragmentado, mitad en inglés, mitad en código Anún. Una frase se destacaba, en letras mayúsculas claras debajo de su mano derecha. No hay lección hoy. El instinto médico de Watson se despertó. Mira, Adele, while I examine la garganta. Estrangulada, dije. No hay sangre, ni signos de forcejeo, posiblemente por detrás, con una bufanda o un cordón. Diría que murió hace al menos 5. Oh, sí. La habitación está fría, lo que aceleraría el rigor mortis. Holmes ya rondaba los bordes de la habitación como un halcón, con la mirada fija en el suelo y el techo. ¿Quién era ella? Alice Gravely, respondió Wetherall. 19 años en estudiante, pero no excepcional. Tranquila, reservada. Se alojaba con su tía en la calle Tufton. No tengo ni idea de por qué estaría aquí fuera de horario. Holmes se detuvo en el rincón más alejado de la habitación y, levantando un pequeño objeto entre sus dedos, un trozo de tiza desgastado en un extremo. «Qué curioso», murmuró. «Esta pieza se usó hace poco, pero no coincide con las líneas del suelo. Tiene diferente presión». De frente mano se volvió hacia Weth. «¿Había alguien más en el edificio durante la noche?» «Nadie», dijo el hombre rápidamente, «aunque quizá haya pasado por aquí el vigilante nocturno, el viejo Barrón. Patrulla cada hora». Más o menos Holmes asintió y volvió a las marcas de tiza. «Watson, fíjate en los ángulos. Este mensaje, no hay lección hoy, no está alineado con los demás. Alguien lo escribió después del resto, y los símbolos de ahí, cerca de su zapato izquierdo, parecen taquigrafía, ¿verdad?» Me incliné para mirar. ¿Lo hacen? Taquigrafía Pitman, quizás. El rostro de Holmes se iluminó, en efecto, pero estilizado no por un aficionado, por alguien con educación, alguien que intenta ocultar el significado a simple vista. Se levantó. «Hay más que un simple asesinato. Esta sala es un escenario, y el asesino, un dramaturgo. Debemos leer su guión». Al regresar al pasillo, Holmes se volvió hacia Wetherall. «2 peticiones. Necesito ver las otras salas de tiza, y deseo hablar con su sereno inmediatamente». Luego añadió en voz baja, además: «No le digas a nadie que ella escribió el mensaje». Wetherall parpadeó. «¿Pero lo hizo?» Holmes sonrió levemente. «Eso, señor, es precisamente lo que pretendo descubrir». Mientras seguíamos a Elliot Wetherall por el frío pasillo de piedra hacia la portería, el lejano tañido de la campana de Stay Jones marcaba las 9. La penumbra del interior de la escuela no se había disipado. Las mismas paredes parecían absorber la luz de gas y susurrar el peso de lo ocurrido en el aula. B14 Holmes caminaba delante de mí con pasos rápidos y precisos, recorriendo con la mirada cada marco de ventana, zócalo desgastado y puerta cerrada como si fueran páginas de un libro que sólo él podía leer. Sabía que su mente ya había captado las inconsistencias que había insinuado en el estudio, y ansiaba interrogarlo, pero había aprendido, tras años de casos compartidos, que el silencio a veces era la forma más segura de dejar que la verdad aflorara. Por fin llegamos a la portería, donde un anciano con un grueso abrigo de lana estaba sentado en un taburete
con una taza de té en la mano, mientras el vapor se le subía a la barba canosa. Sus ojos legañosos se dirigieron hacia nosotros, y se levantó con una rigidez que delataba décadas de húmedas vigilias nocturnas. «Este es Barrón», dijo Wetherall. «Estuvo de guardia anoche». «Barrón, ellos son el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson». El portero asintió vacilante. «Oí lo de la señorita Gravely», murmuró. «¡Qué cosa tan terrible! ¡Terrible!». Holmes no perdió tiempo. «Patrulla en los pasillos». «¡Cada hora!». «Sí, señora, siempre. Empiezo justo antes de medianoche y hago la ronda hasta las 4. Me siento a descansar antes del amanecer». «¿Patrullaste el corredor oeste anoche, el que está cerca de las salas de tiza?» «Claro, pasé por allí. A ver, un poco después de las 2. El pasillo estaba vacío, con todas las puertas cerradas. ¿Nada raro? ¿No hay sonido? ¿No hay luz debajo de la puerta del B14? «No, señora, está todo oscuro». «¿Llevas llaves?» «Solo a la puerta principal y al armario del conserje. Se supone que todas las puertas del estudio deben cerrarse después de las 10. Solo el personal tiene el anillo principal». Holmes asintió lentamente. «Entonces, ¿cómo accedió la señorita Gravely a la habitación, si las puertas estaban cerradas y no faltaban llaves?» Barron se rascó la sien. «Eso no lo sé, señor». Holmes se agachó frente al hombre, mirándolo a los ojos. «¿Está seguro de no haber visto nada inusual? ¿Ninguna figura acechando en la niebla al salir? ¿No oyó pasos detrás de usted en los pasillos?» El portero dudó. «Bueno, ahora que lo dices, yo creo que oí a alguien en el piso de arriba, alrededor de la 1, en pasos suaves. No lo suficiente como para alarmarse. Algunos estudiantes ya habían vuelto a entrar a escondidas, pero no vi a nadie. ¿Lord Anunciast?» Barron se encogió de hombros como disculpándose. «No, señora, pensé que no era nada». Holmes se levantó y miró brevemente a Wetherall. «Se asegurará de que se haga un inventario completo de todas las llaves que tiene el personal. ¿Han despedido a algún profesor recientemente? ¿Algún jardinero? ¿Al personal de mantenimiento?» «Ninguno», respondió Wetherall. «Si acaso, nos falta personal». Holmes frunció el ceño. «Entonces, o la víctima o su asesino tuvo acceso a una copia de la llave maestra, lo que implica premeditación». Se giró, con el abrigo ondeando, y volvimos sobre nuestros pasos por los pasillos en silencio, hasta que salimos de nuevo al gélido aire matutino del patio. Me ajusté el abrigo. Holmes, indiferente al frío como siempre, se detuvo al pie de una estatua de William Camden, mecenas de la escuela, y contempló la gran cara de piedra. «¿Qué opinas de esto, Holmes?», pregunté finalmente. Golpeó con su bastón la base de la estatua. «Tenemos una víctima sin enemigos aparentes, encontrada en una habitación cerrada, rodeada de símbolos que ninguna persona común escribiría en el mensaje. No hay lección. Hoy es el más evidente, deliberado, colocado con precisión teatral. ¿Crees que ella lo escribió?». «No», dijo de inmediato. «La alineación está mal. La escritura no se corresponde con la escritura típica de una mujer bajo presión. Es la mano de un hombre o la de un falsificador muy experimentado que la imita». «¿Pero por qué un mensaje así?». «Porque el asesino quería engañarnos», dijo, «para insinuar alguna ironía o afirmación cruda, quizás personal, quizás simbólica. Pero la clave está en la otromarcas, la taquigrafía. Y eso, mi querido Watson, nos lleva a un viejo amigo». Lo miré desconcertado. «¿Quién?». «La señorita Agnes Fielding». «¡Cielos! La señorita Fielding, la taquigraf. ¿No la hemos visto desde el caso de la falsificación de Fairbank & Holmes?». Se permitió una extraña sonrisa. «En efecto, vive a un paso de aquí. Venga, la visitaremos. Sospecho que le intrigará mucho la cifra estilizada del suelo». Media hora más tarde, tras una marcha rápida a través de la niebla remolinada, estábamos sentados en el modesto apartamento de la señorita Fielding,
cerca de Great Peter Street. Era tal como la recordaba Anne, de rasgos afilados, lengua vivaz, con gafas que parecían brillar más por su ingenio que por su cristal. Examinó el dibujo de Holmes de los símbolos de tiza con los labios fruncidos a Pitman modificado. Dijo: al fin, han sin duda, pero estilizado en un código personal. Quien escribió esto tiene una amplia formación en taquigrafía. Estos bucles de aquí, señaló, denotan silencio o secretismo en el Pitman estándar, pero combinados con este trazo cruzado es como si deletrearan testigo mudo o quizás alumno silencioso. ¿Y esto? Mira esta floritura. Hizo. No es Pitman, en absoluto. Los ojos de Holmes brillaron. Un adorno o una firma, dijo. Los artistas suelen desarrollar sus propios adornos taquigráficos. Quien escribió esto quiere que alguien reconozca las marcas. ¿Podrías replicar el estilo? Puedo intentarlo. Mientras empezaba a transcribir, Holmes se inclinó hacia mí. Watson, recuerda el cartel en la puerta de la habitación B14. Estudio de tiza B. Dije: ¿por qué? ¿Y las iniciales grabadas tenuemente en la esquina del marco de la pizarra? ¿Ángel? Sí, Alice Gravely, murmuró. Y sin embargo, las marcas en el suelo, sobre todo la taquigrafía, sugieren que la letra es de otra persona. Quizzes. ¿Una rival? ¿Una profesora? ¿Alguien cuyos secretos descubrió? La señorita Fielding le entregó la copia a Holmes. Hay más aquí, dijo. Esto no es solo un mensaje, es un ... A. Advertencia. Una referencia velada a alguna irregularidad oculta en Holmes. Estudió el papel. Es usted una maravilla, señorita Fielding. Le debo un té en Simpsons cuando concluya este caso. Al partir y abrirnos paso de nuevo a través de la espesa niebla, Holmes se sumió en un extraño silencio, con el ceño fruncido. No lo molest. Al acercarnos a Baker Street, habló de repente en Watson: nos están siguiendo. Me giré sobresaltado, pero no vi nada más que un chico de carnicero y una mujer mayo ere con una cesta de compra. Nadie que reconozca, dije. Es... listo, murmuró Holmes. Se mantiene cerca de las puertas, pero tiene suelas gastadas. Una de ellas, remendada hace poco, cruje levemente sobre los adoquines húmedos. ¿Viste todo eso? Lo oí primero, dijo, y se detuvo de golpe. En Venezuela tomemos otro camino. Sospecho que no somos meros observadores de este misterio. Estamos siendo observados. Retrocedimos por un callejón lateral y salimos ante un estanco. Holmes esperaba en la puerta y al cabo de un momento se abalanzó como un gato. De detrás de una caja apareció una figura fibrosa con abrigo de estudiante, sobresaltada y forcejeando. «Suéltame», ladró. «No he hecho nada». «Todo lo contrario», dijo Holmes con frialdad. «Has hecho demasiado, pero no lo suficiente como para eludirme». «¿Quién es él?», pregunté. El chico dejó de forcejear y escupió al pavimento. «Me llamo Julian Fife y quiero un abogado en Holmes». Lo miró detenidamente. «Tendrás uno, después de que nos digas por qué nos has estado siguiendo desde que dejamos la escuela Westminster. Y lo más importante, lo que han en realidad saber sobre Alice Gravely». Los ojos del niño se movían rápidamente, calculando, y me di cuenta, no por primera vez, de que ya no estábamos simplemente desentrañando un misterio. Estábamos entrando en su corazón. El chico, Julian Fife, estaba sentado en el borde del sofá de Holmes, con un pañuelo secándose un rasguño en la barbilla, reliquia de su breve pero infructuosa lucha por escapar. No tenía más de 20 años, aunque sus pómulos pronunciados y su mirada cautelosa le daban un aire de mayor edad. Tenía aspecto de estudiante, aunque no de estudioso. Vestía decentemente, pero desgastada. Sus uñas mostraban restos de carboncillo o tinta, y el cuello de la camisa estaba torcido, con la despreocupación de un joven que huye de la disciplina. Holmes permaneció de pie con los brazos cruzados. Junto
al hogar, observando al joven con el escrutinio desapasionado de un botánico que examina un hongo curioso. «No perderé tiempo», dijo Holmes con sequedad. «Estamos llevando a cabo una investigación seria. La señorita Gravely ha muerto, estrangulada en circunstancias peculiares. La vieron cerca de la escuela fuera del horario de atención y nos ha estado siguiendo desde que salimos. Diga la verdad, o me encargaré de que el inspector Lestrade encuentre una razón para retenerla durante la noche». Julián se lamió los labios. «Yo no la maté. Eso está por verse», respondió Holmes. «Pero no pido una confesión. Estoy pidiendo información». El chico dudó. Sus ojos se dirigieron a mí y luego a Holmes. Por fin habló. La conocía no muy bien. El trimestre pasado hicimos dibujo juntas. Ella no era como las otras chicas. Tranquila, sí, pero ... y Gilante no tenía miedo de hablar cuando tenía algo que decir. «¿Qué tipo de cosas dijo?», preguntó Holmes a Julián. Se removió. Pensó que alguien robaba trabajos, bocetos, hojas de exámenes, incluso portafolios enteros. Dijo que el profesorado no la escucharía, que algunos profesores estaban involucrados. La mirada de Holmes se agudizó. «¿Cómo?» «No, Loser dio». Julián rápidamente no quiso decir más. Dijo que tenía pruebas marcas de tiza que no coincidían con el trabajo de los estudiantes, símbolos secretos en las esquinas, un sistema de código. ¿Te dijo lo que significaba? «No, pero la vi regresar tarde una noche. Me dijo que no la siguiera, que tenía que dejar algo. Eso fue hace 3 noches». Holmes frunció el ceño. «Y aún así nos siguió esta mañana. ¿Por qué?» La cara de Julián se sonrojó. «Clavier». Yendo hacia el estudio, pensé que iba a confrontar a alguien. Entonces, oí, tragó saliva. Cuando los vi a los dos en la escuela, supe que había pasado lo peor. Pensé que si me quedaba cerca, podría averiguar qué sabían. No sabía. ¿Qué más hacer? Holmes paseaba en silencio. «Watson, tome nota de esto. A la señorita Gravely sospechaba de un robo en la escuela. Posible participación del profesorado. Estaba investigando por su cuenta. Es posible que haya dejado pruebas. ¿Crees que las marcas en el estudio fueron...?» «Pardi hello», pregunté sin duda. Respondió Holmes, pero no los dejó ella. Los dispuso alrededor su cuerpo. Eso sugiere que o bien descubrió al autor, o bien el autor la silenció. Holmes se volvió hacia Julián una vez más. «Debe quedarse en Londres. Le avisaré a Lestrade que no lo retenga todavía, pero si desapareces, lo consideraré una admisión de culpa». El chico asintió en silencio. Holmes lo acompañó hasta la salida, y al cerrarse la puerta tras él, me volví hacia Holmes. «¿Le crees?» «Creo que él lo ha dicho Mayo». «Ría de la verdad», murmuró Holmes. «Pero aún está por verse si es un cómplice ingenuo, un testigo, o algo más». A la mañana siguiente nos encontramos de nuevo en la escuela Westminster, esta vez con Holmes solicitando que no se tocara la sala para su reexamen detallado. Weatherall se había mostrado cooperativo, asignando un supervisor para que evitara que los estudiantes entraran en el pasillo. Lestrade había sido notificado, aunque Holmes insistió en que Scotland Yard retrasara su intervención hasta que se conocieran más detalles. Me quedé de pie en la esquina de la habitación B14, con el cuaderno en la mano, mientras Holmes examinaba la escena como un general que traza un campo de batalla. «Observa», dijo señalando, «las marcas de tiza. ¿Ves la mancha en el borde exterior?» Me agaché para mirar. «Sí, Marcaos Giahastri». Se movió algo, exactamente. El cuerpo fue movido, solo un poco, pero lo suficiente como para sugerir que fue colocado después muerte. Eso demuestra teatralidad, un cuadro escenificado en garabaté. La nota, pero el asesino no podía saber que la habitación permanecería intacta, a menos que, dijo Holmes en voz baja, tuviera motivos para creer que lo haría. Quizás
el contado sobre el cierre de las puertas, o tenía influencia sobre quién podría descubrir la escena, se dirigió al escritorio del rincón más alejado y examinó los cajones. Todos estaban cerrados con llave, excepto uno, que se abrió y reveló un pequeño cuaderno de bocetos de Cuaron. Holmes lo hojeó lentamente. Dentro había bocetos en algunos rudimentarios, ejercicios de estudiante, otros estudios anatómicos detallados. La mayoría llevaba las iniciales AG. Se detuvo en una página en un boceto de la mano de un hombre, con la palma hacia arriba, con extrañas marcas dibujadas en los dedos en Watson, que le sugiere esto. Me acerqué más. Los dedos están etiquetados en símbolos cerca de las articulaciones, quizás taquigrafía. Holmes asintió. Más investigaciones de la señorita Gravely. Esta pudo haber sido su clave. Fíjese en cómo cada dedo tiene una categoría asignada: palabra, voz, prueba, ladrón. Se guardó el libro en el bolsillo. Una a la vez. Personal. Debemos determinar si este cuaderno de bocetos coincide con alguna de las marcas. Del suelo han de ser así. La vincula con los símbolos. Se movió de nuevo, esta vez hacia la pared lateral, examinando un dibujo enmarcado que colgaba torcido. Lo retiró con cuidado, y tras él reveló un pequeño círculo de tiza grabado directamente en el yeso, casi invisible contra la pintura pálida. Holmes se inclinó. Más símbolos. Este está marcado con un triángulo, con 3 puntos encima. Che, significa, sonrió levemente, una advertencia o una señal de intrusión previa. Lo he visto antes. Han usado en sabotajes arquitectónicos en los países bálticos. Una firma personal, quizás. Se giró hacia la puerta y se arrodilló para examinar. El zócalo allí, oculto en una grieta astillada, extrajo un solo hilo de guante, murmuró. Gamuza marrón, no lana. Rasgado, quizá con prisas. Justo entonces, Wethrow apareció en la puerta. He reunido al profesorado, señor Holmes. ¿Ha solicitado hablar con ellos? Sí han, sobre todo tus profesores de dibujo en el salón principal. 5 profesores esperaban, con expresiones que iban desde la impaciencia cansada hasta la curiosidad. Holmes se dirigió a ellos rápidamente. Seré directo. La señorita Gravely ha muerto. Su cuerpo fue encontrado en uno de sus estudios, rodeado de marcas que sugieren una distracción intencionada. Creía que alguien aquí robaba trabajos de estudiantes, o algo peor. Quisiera saber ¿quién tenía acceso a las aulas fuera del horario laboral? Un hombre bajito y calvo llamado señor Tegg se aclaró la garganta. Todos tenemos llaves. Para cerrar o preparar las clases, ¿alguno de ustedes sabe taquigrafía?, preguntó Holmes. Una mujer al final levantó la mano, la señorita Clarissa Bode, de ojos angulosos y mirada penetrante. Sí, antes de dedicarme a la docencia, era transcriptora para un abogado. Holmes dio un paso adelante. ¿Podría examinar esta copia, por favor? Le entregó la réplica de los símbolos de suelo que hizo la señorita Fielding. La señorita Bode la estudió con atención. Es una abreviatura, sí, pero adaptada. El sistema personal de alguien. Mira, este bucle, no. Es el Pitman Standard. Se parece más al sistema de Taylor, pero exagerado. ¿Reconoces el estilo del autor? Ella dudó pero te puedo decir esto. No lo escribió un principiante. Es alguien que ha usado taquigrafía professionalmente. Holmes asintió y se volvió hacia Wetherell. Necesito una lista del personal con experiencia legal o administrativa, de cualquiera que haya llevado registros o diarios personales en taquigrafía. También necesito acceso a sus archivos estudiantiles. ¿Por qué?, preguntó Wetherell. Incómodo porque esto no es simplemente un caso de asesinato, dijo Holmes. Es un caso de mensaje y a menos que me equivoque, la señorita Gravely murió no solo por lo que sabía, sino por lo que estaba a punto de hacer en exponer. Y con eso salió de la habitación, ya formando el siguiente paso en una secuencia que solo él podía ver en Holmes,
y yo caminábamos juntos bajo los aleros color hollín del patio enclaustrado, mientras el frío de enero se aferraba a la piedra, como si intentara sobrevivir al mismísimo sol dentro de los venerables muros de Westminster. El misterio había comenzado a desenredarse, pero como muchos de nuestros casos más desconcertantes, al principio los hilos parecían enredarse más que desenredarse. La muerte de Alice Gravely, tan precisa y teatral en su planteamiento, llevaba el inconfundible sello del cálculo, y sin embargo carecíamos del nombre que le pusiéramos a un designio tan frío ande vuelta en la oficina de Wetherall Holmes. Hojeó la lista que le había proporcionado el director en profesores con experiencia administrativa o jurídica. Cualquiera con experiencia en taquigrafía o acceso a material administrativo. Solo 3 nombres destacaron. Clarissa Bott, murmuró Holmes. Experiencia confirmada con taquigrafía, pero su reacción fue genuina. Si hubiera escrito los símbolos, habría evitado la escritura con más cuidado. No es nuestra autora tocó. El segundo nombre, Oswald Reeve, profesor de matemáticas, exsecretario de un abogado. Actualmente no usa taquigrafía. El personal lo describe como solitario, aficionado a los rompecabezas crípticos y los juegos matemáticos. Me homie, me incline. Y el tercero, los ojos de Holmes se oscurecieron. Henry Barrington, profesor asistente de dibujo. Solo lleva 6 meses en el puesto. Anteriormente trabajó en inventarios de patrimonio para una empresa en Bloomsbury. Sus muestras de escritura muestran un control preciso. No se menciona la taquigrafía, pero tenga en cuenta esto. Me deslizó un disco de personal hacia mí, de bajo cualificaciones, en tinta descolorida. Una línea decía funciones administrativas en archivos privados. 1898 a 1901 en Holmes se levantó bruscamente. Hablaremos con el señor Barrington. El estudio de Barrington se encontraba en el ala más antigua del edificio, donde las ventanas emplomadas derramaban una luz grisácea sobre hileras de bustos de yeso y bodegones cubiertos de terciopelo. Viejón lo encontramos sentado en un taburete, dibujando con precisión las extremidades retorcidas de un sátiro de mármol. Levantó la vista, parpadeando como si despertara de un trance. Tenía poco más de 40 años, ojos claros y una cabellera rala, cuidadosamente peinada hacia atrás, y las manos manchadas de polvo de tiza. —¿Señor Barrington? —preguntó Holmes. —Sí, me llamo Sherlock Holmes. Él es el doctor Watson. Tengo entendido que trabajó con la señorita Gravely. Barrington dejó el carboncillo con cuidado. Siam fui su tutor de perspectiva avanzada, un alumno brillante, callado, pero meticuloso. ¿Estaba usted al tanto de alguna inquietud que ella planteó respecto al robo o la atribución incorrecta de trabajos estudiantiles? El hombre dudó, ajustándose los puños. Una vez mencionó que faltaba un boceto que había entregado. Pero no insistió. Di por hecho que se había extraviado. ¿Ella acusó a alguien? No era de las que hacen acusaciones a la ligera. El tono de Holmes cambió ligeramente. ¿Usa taquigrafía, señor Barrington? Barrington arqueó la ceja. No lo sé, claro. Uno debe saberlo, catalogar inventarios de patrimonio, pero nunca dominé la técnica. Holmes se dirigió al boceto clavado en el caballete. Era la representación de una columna clásica con ángulos exagerados. Un estudio en perspectiva que llevaba fecha de una semana antes. —Puedo. —Por supuesto —respondió Barrington Holmes. Examinó la esquina. —Inicia tus bocetos con un pequeño triángulo y 3 puntos. —Sí —dijo Barrington con una leve sonrisa—. Una vieja costumbre de mi época catalogando arte. El símbolo significa evaluación provisional. Lo uso para obras inacabadas. Holmes le dio la vuelta al dibujo y estudió el reverso. —¿Reconoces esto? Sacó una copia de las marcas de tiza de la escena del crimen a Barrington. Los examinó. Algunas cosas se parecen a la anotación de un libro mayor antiguo en símbolos de asientos pendientes.
o reclamaciones diferidas. Pero no es mi letra. ¿Está seguro? Barrington entrecerró los ojos ligeramente. Totalmente de acuerdo. Si cree que yo escribí esto, señor Holmes, se equivoca. Holmes asintió cortésmente, pero su mirada se detuvo en los nudillos del hombre manchados de tiza. Sí, pero uno estaba magullado y raspado en el borde al salir del estudio. Holmes no habló hasta que llegamos al pasillo. Entonces dijo, «Watson, ¿lo ve?» «Veo que lo negó todo», dije, aunque quizá con demasiada ligereza. Holmes asintió. «Y, sin embargo, a pesar de su compostura, lleva la firma, el triángulo, y los puntos, idénticos a la marca detrás del cuadro de la sala, B14. Ese símbolo no era una evaluación provisional, era una tarjeta de presentación, una que solo podían ver quienes la entendían. ¿Crees que él es nuestro hombre? Creo que él sería sospechoso, pero solo hasta cierto punto. Consideremos lo siguiente. Annales Gravely descubre un patrón en los bocetos faltantes. Lo relaciona con el símbolo de Barrington. Quizás usó el trabajo de sus estudiantes, lo reclamó para exposiciones o encargos. Un robo de intelecto, no de dinero, pero ¿por qué matarla? Para silenciarla, dijo Holmes con gravedad. O se detuvo al pasar junto a un conserje que llevaba una caja de materiales de arte. Al hombre se le cayó un objeto, un guante, de gamuza marrón. A Holmes se agachó y lo recogió. ¿De dónde ha salido esto? El conserje se rascó la cabeza. Lo encontré en el cubo de basura detrás del estudio B, señor. Pensé que podría ser de alguno de los estudiantes. Holmes lo guardó en el bolsillo sin decir palabra. Han de vuelta en nuestras habitaciones de Baker Street esa noche. Holmes dejó el guante junto al hilo roto que había encontrado en el cuarto de tiza. Una combinación perfecta y, sin embargo, reflexionó, el guante de Barrington estaba intacto cuando lo conocimos. Sospecho, es suyo. Anotro para fruncir el ceño. Parece que tenemos al hombre. ¿Circunstancial? Sí, pero sin duda convincente. Demasiado convincente, murmuró Holmes. Expliquémoslo a un hombre con experiencia en taquigrafía clerical, vinculado por su símbolo personal a la escena del crimen, con un fragmento de guante que coincide con el encontrado junto al cuerpo, y no ofrece ninguna coartada ni explicación convincente. Encaja demasiado perfectamente. Exactamente. Esto no es verdad. Esto es diseño. Alguien desea que veamos a Barrington como el asesino. Dejaron el símbolo, quitaron el guante, hicieron que las conexiones fueran rastreables, pero no condenatorias. Esperaban que la red pareciera convincente, pero que se deshilachara al examinarla más de cerca. ¿Y quién se beneficiaría de semejante distracción? Holmes se acercó a la ventana y miró hacia la calle iluminada por el gas. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer los símbolos de Barrington, alguien que conocía las sospechas de la señorita Gravely, alguien que confiaba en que captáramos las pistas más evidentes. Se giró bruscamente. Mañana volveremos a los archivos. Hay algo que la señorita Gravely vio allí, algo que la asustó y la hizo volver después de hora. Debemos encontrarlo antes de que quien preparó este montaje vuelva a destruirlo. Hizo una pausa. ¿Y Watson? Sí. Mantén tu revólver a mano. Tengo el presentimiento de que hemos empezado a rondar la verdad. Y la verdad, cuando se la acorrala, nunca es amable. A mañana siguiente amaneció tenue y descolorida. El cielo, un pálido sudario, cubría las agujas y chimeneas de Londres. La niebla no se había disipado, se había espesado, se tragaba los sonidos y oscurecía las formas, transformando la ciudad en un fantasma de sí misma. Holmes ya estaba vestido y alerta cuando bajé a desayunar. Su café estaba intacto y su mirada penetrante, con esa concentración intensa y distante que había llegado a reconocer como el preludio del descubrimiento. Regresamos a Westminster, dijo sin saludar. Los archivos nos esperan. Llegamos justo después de las 8. Wetherell, cansado pero dispuesto a colaborar, nos recibió en el pasillo,
frente al ala administrativa, y nos condujo a un sótano sin ventanas. Olía a pergamino seco, moho y la lenta descomposición de cosas olvidadas. Hileras de armarios cerrados alineaban las paredes, y en el centro había una larga mesa de madera con montones de evaluaciones de estudiantes, correspondencia del personal e informes trimestrales sellados. Holmes despidió a Wetherall cortésmente y luego se volvió hacia mí. No buscamos lo obvio, los símbolos, el guante, la conexión de Barrington. Todo parece cuidado, plantado, pero creo que Alex Gravely dejó algo inalterado. Algo real. Se acercó al primer gabinete y extrajo un fajo de expedientes estudiantiles del trimestre en curso, con su habitual eficiencia. Comenzó a escanear los nombres. Concéntrense en los estudiantes de las clases de la señorita Gravely, dijo, especialmente en dibujo y diseño. Busquen patrones en la calificación. Inconsistencias. Tomé una pila y comencé a hojear las ordenadas columnas de calificaciones y comentarios. Al principio, nada destacaba, hasta que llegué a las entradas. The Studio B. 2 bocetos de estudiantes diferentes, J. 5 y Ellen Haldane, recibieron la máxima calificación y se exhibieron en la exposición escolar. Sin embargo, las críticas que acompañaban a cada uno de ellos contenían un lenguaje sorprendentemente similar. Holmes, dije, mira esto. 2 instructores diferentes firmaron esto, pero la frase es casi idéntica. Me quitó las hojas y las examinó. Sí, excepcional profundidad espacial, articulación de sombras segura, curioso. A ningún profesor íntegro repetiría las frases con tanta precisión. Comparó las firmas, Tegg y Barrington, pero la letra no es de Tegg, es de Barrington. Fruncí el ceño. Entonces se sometió en nombre de Tegg. Holmes entrecerró los ojos. O falsificó la aprobación y... Sin embargo, aquí está el dilema. ¿Por qué Barrington se arriesgaría a falsificar elogios para estudiantes que no son suyos, a menos que el trabajo fuera? No, de ellos para empezar. Se dirigió al fondo de la sala y empezó a abrir armarios al azar, hojeando las etiquetas hasta encontrar un pequeño cajón con la etiqueta Portafolius Gechiradus. Dentro había carpetas delgadas, muchas de ellas quebradizas por el tiempo. Seleccionó una marcada como A, en gravemente, presentación retirada, trimestre, y dentro había 4 bocetos audaces, expresivos y de una calidad muy superior a los que había visto atribuidos a Fife y Haldane. Holmes los colocó junto a las hojas de calificación. Mira la curvatura del sombreado, dijo, señalando un bodegón floral. Esta mano y la que se elogia en el boceto de Fife son la misma. Obra de Gravely, reciclada y reetiquetada. Pero eso prueba el robo, no el asesinato. Holmes ya asentía, en efecto, pero confirma las sospechas de la señorita Gravely. Debió de descubrir que su obra, y quizá la de otros, había sido reapropiada y hecha pasar por alumnos predilectos. Las implicaciones son desastrosas. Barrington salía ganando en reputación. Ascenso empero se detuvo, con la mirada fija en algo cerca de la base de la carpeta. Un pequeño trozo de papel, casi invisible contra la costura inferior. Lo extrajo con un movimiento delicado. Una nota, murmuró con letra clara y apretada. B no es el único. Otros lo sabían. Reunión en B14. Debo estar seguro. Dejaré marcas si no regreso. En los dedos de Holmes se apretaron alrededor de la página. Ella sabía era peligroso, dijo en voz baja. Ella previó el riesgo. Sentí un escalofrío. ¿Con quién? Eso, dijo Holmes, guardando la nota en su abrigo. Es lo que pretendo descubrir. Regresamos a la parte superior y Holmes insistió en hacer un recorrido privado por el edificio, esta vez siguiendo la ruta desde los dormitorios de estudiantes hasta el estudio B14. Fíjense en la ubicación de la escalera lateral.
Permite pasar de los pisos superiores al estudio sin pasar por el salón principal. Con la llave correcta, se podría entrar sin ser visto, incluso después del toque de queda. Pero ¿cómo se volvió a cerrar la puerta? Holmes hizo una pausa, una segunda llave, o la ayuda de alguien con autoridad. Ya no creo que este fuera un crimen solitario. Alice Gravely amenazó con una conspiración silenciosa, y las conspiraciones se protegen solas. Al entrar de nuevo en la B14, Holmes volvió a estudiar las marcas de tiza. Luego, con sumo cuidado, se acercó a la pared donde se habían dibujado el tenue triángulo y los 3 puntos. Trazó su contorno con un dedo enguantado y se arrodilló para examinar la mampostería de abajo. —¿Qué estás buscando, Prigont? —Eco —dijo crípticamente—. Y allí estaba una placa suelta. Holmes la abrió con su navaja. Dentro del hueco, envuelto en pergamino aceitado, yacía un delgado cuaderno. Lo abrió. Páginas de notas detalladas, bocetos y símbolos taquigráficos llenaban el volumen. Diagramas del estudio B y anotaciones junto a los nombres de los estudiantes. Una frase subrayada 2 veces en repeticiones en el libro de contabilidad de la exposición lo estaba documentando todo. Murmuró Holmes. Se preparaba para actuar. Pasó a la última página. Allí, la letra se volvió apresurada, más desordenada. Él lo sabe. Me vio comparando las sábanas. Debo tener cuidado. Si no regreso esta noche, alguien debe encontrar esto. Holmes cerró el libro lentamente en Watson. Esto lo cambia todo. Sí. Lo dirá Sawetral-Khan el tiempo. Primero, debo asegurarme. Este libro, este diario, es la clave, pero también pinta un nuevo panorama. Alice no solo estaba investigando, se había contado con alguien. Había concertado una reunión, lo que significa se giró con los ojos brillantes. Hay una segunda persona, una que sabía sobre los símbolos, una que puede haber usado para que escenificaran el asesinato. Lo miré fijamente. ¿Y sabes quién es? Holmes guardó el libro en su abrigo y me dirigió una mirada que era al mismo tiempo distante y penetrante. Tengo una idea. Pero hasta que esté seguro, me guardaré mis conclusiones. Y con eso, caminó rápidamente por el pasillo, dejándome solo con el eco del polvo de tiza y una comprensión cada vez más profunda. Nos estábamos acercando a la verdad. Pero Holmes había descubierto algo que todavía no quería compartir, y eso, dentro de cualquier misterio, era una señal de que el juego realmente había comenzado. El tiempo se tornó violento esa noche, como si el propio Londres se hubiera vuelto un lugar. El viento gemía por los tubos de las chimeneas, la lluvia golpeaba frenéticamente los cristales de Baker Street, y el fuego de nuestra chimenea silbaba cada vez que el viento se colaba por el tubo. Holmes permaneció inmóvil durante 1 hora, o más, con su figura ligeramente vuelta hacia el fuego, pero la mirada perdida en algún lugar más allá de las brasas danzantes. Apenas había hablado desde nuestro regreso de Westminster. El diario de Alice Gravely yacía sellado en una bolsa de hule debajo de una tabla suelta del suelo de nuestra sala de estar. Por insistencia del propio Holmes, no confío en ningún cajón ni caja fuerte para algo tan valioso, dijo en voz baja. Si el asesino se da cuenta de lo que dejó, él o ellos podrían estar tan desesperados como para buscarlo. Entonces, ¿de verdad crees que el asesinato fue cometido por más de una persona? Pregunté, creo. Respondió Holmes, que la respuesta a esa pregunta depende de si estamos resolviendo un problema delito o exponer un sistema. Ese comentario críptico me había silenciado. Reconocía las señales. Esto ya no era un enigma intelectual para él. Había emoción bajo su cautela, preocupación, quizás incluso culpa, cuando Holmes empezó a cargar con el peso del propósito incumplido de una víctima. Se volvió más peligroso para sus enemigos y más críptico para sus aliados. A las 7:30 de la mañana siguiente llegó un mensaje. Era breve, escrito a toda prisa,
y lo entregó un estudiante tembloroso de Westminster. Por favor, vengan de inmediato. Algo terrible ha sucedido en los archivos. Wetherall. Llegamos en menos de 1 hora. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía empapado y cubierto de manchas. Al entrar en el ala administrativa, encontramos a Wetherall de pie frente a la puerta del archivo, pálido y temblando. Estaba cerrada cuando llegué. Dijo con voz ronca. Tuve que hacer que la forzaran. Tienes que verlo tú mismo dentro. El archivo estaba hecho un desastre. Cajones arrancados, expedientes esparcidos por el suelo, tinteros destrozados, papel empapado y curvado, pero fue la figura desplomada al pie de la mesa central la que atrajo toda la atención a Oswald Reeve. El solitario profesor de matemáticas yacía desplomado, con la cabeza apoyada en la pata de una silla, y una mancha oscura se extendía bajo él. Un cordel, grotescamente familiar por su tensión, le rodeaba el cuello. Los instintos de Watson me impulsaron hacia adelante. Me arrodillé, le tomé el pulso y negué con la cabeza con gravedad. Muerto, muerto. Y no por mucho tiempo, el cuerpo de Reeve aún estaba caliente cuando retiré la mano de su cuello. No tenía pulso, pero la rigidez de la muerte aún no se había instalado por completo. Su rostro estaba contorsionado por el horror, los ojos abiertos de par en par, la boca congelada en un jadeo silencioso. Una mano estaba apretada en un puño, la otra extendida hacia la pata de la mesa, como si hubiera intentado agarrar algo en sus últimos momentos. Holmes permaneció inmóvil sobre la escena, sus ojos recorriendo el caos como el haz de luz de un faro que explora aguas oscuras. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, le preguntó a Wetherall en tono tranquilo. No sé, abrí la escuela a las 6:30, como siempre. La puerta del archivo estaba cerrada. Como mi secretario no pudo entrar, la forzamos. Eso fue hace 20 minutos. Holmes se arrodilló junto al cadáver, con cuidado de no alterar la posición de las extremidades. Estrangulado, dijo en voz baja, igual que la señorita Gravely. Pero hay una diferencia crucial. Señaló el trozo de cordel. ESTs. Más fino, más nuevo, y con un nudo diferente en doble cosido. No en bucle. Una imitación, no una repetición. Levanté la vista de donde examinaba la mano apretada del hombre copiador. No exactamente, murmuró Holmes. Kim Spin. Alguien han buscado, nos hacen creer que esto está relacionado, pero han malinterpretado un detalle crucial. Se levantó y empezó a pasearse lentamente por la habitación, deteniéndose de vez en cuando para inspeccionar los documentos dispersos. Entonces se detuvo ante un tintero roto cerca del estante. Watson, mira aquí. Me agaché a su lado. Un rastro de tinta se extendía por el suelo, deteniéndose bruscamente donde algo o alguien había aplastado el charco. E incrustado en la negrura pegajosa había un único objeto delgado. Holmes usó sus pinzas para sacarlo. Una punta de pluma, dijo, y no la de Reeve. Fíjate en la curvatura, es la punta de un calígrafo. Los documentos de Reeve, señaló el escritorio, están escritos con bolígrafo. Fruncí el ceño. ¿Y qué hacía con esto? Nada, dijo Holmes. Esto fue izquierda aquí o se le cayó. Probablemente a alguien que entró en pánico se volvió hacia el cuerpo de Reeve. Ayúdame, Watson. Juntos desenrollamos con cuidado la mano apretada del muerto. Dentro había un trozo de pergamino roto, la esquina de una hoja más grande, con los bordes chamuscados como si se hubiera quemado a toda prisa. Sobre él, apenas legible, había una marca, un pequeño triángulo, y encima 3 puntos. Ensemeló la sangre. La misma marca que en el estudio B, murmuré a Holmes. Asintió con gravedad. Que en efecto, pero esta vez no está dibujado con tiza sino con tinta. Reeve lo aferró al morir. Quizás lo arrancó de un documento más grande. Entonces, él estaba tratando de revelar algo, o proteger eso, dijo Holmes. Debemos considerar
La posibilidad de que Reeve no fuera cómplice, sino una víctima final, lo miré. ¿Quieres decir que no estuvo involucrado en los robos ni en el asesinato? Precisamente. Sospeché de Reeve solo por su experiencia como oficinista, pero esto cambia las cosas. Anne se volvió hacia Wetherall. ¿Tenía el señor Reeve una clase esta mañana? No, Anne había tomado vacaciones esta semana para corregir los trabajos finales. Entonces, ¿qué hacía en los archivos al amanecer? Reflexionó Holmes. En voz alta, Anne tenía una llave. Eso lo sabemos. Pero al menos otra persona también. Holmes se acercó a la ventana y miró a través del cristal empañado. Los archivos habían sido saqueados, sí, pero de forma selectiva. Los cajones que contienen los informes trimestrales del año anterior permanecen intactos. El desorden está destinado a... Pero la única pérdida real es el cajón que contiene los registros de la exposición de los últimos 3 años. Me volví hacia Wetherall. Eso encaja con las sospechas de la señorita Gravely. Dijo que alguien estaba reciclando trabajos de estudiantes bajo nombres falsos para conseguir premios o encargos. Wetherall asintió lentamente. Sí, ansí, recuerdo que lo mencionó. De pasada, ante la junta de la facultad, preguntó si teníamos medidas de seguridad. Lo descarté como paranoia juvenil. No era paranoica, dijo Holmes con aspereza. Era precisa. Lo documentó todo. ¿Y alguien lo sabía? Se acercó al borde del escritorio y sacó un sobre medio carbonizado de debajo de los escombros. Dentro se encontraban los frágiles restos de lo que podría haber sido la evaluación original del portafolio de un estudiante. La tinta se había corrido, pero la fecha era apenas visible. A marzo de 1899, Anne Holmes lo dobló con cuidado. Intentaba destruir pruebas a no preservarlas. La cronología coincide con las notas de Gravely. Reeve podría haber descubierto algo después de su muerte. Anne se volvió hacia mí, Watson. ¿Recuerdas lo que nos dijo Julian Fife? Que la señorita Gravely le había pedido que no la siguiera, que iba a dejar algo atrás. Al Holmes asintió. ¿Se refería al diario? Sí, pero quizá había algo más que había escondido, algo que Reeve encontró, o que estaba a punto de encontrar. Anne recorrió la habitación una última vez con la mirada y luego giró sobre sus talones. Venezuela queda un lugar por registrar. Anne lo seguí, por los pasillos de la escuela, pasando junto a estudiantes confundidos y profesores murmurando. Holmes aceleró el paso al acercarnos de nuevo al estudio B14. Abrió la puerta él mismo y se dirigió a la esquina, donde el cuadro había ocultado el símbolo del triángulo y el punto. Apretó la mano contra el yeso en escucha. Clohais. Un débil eco respondió. «¡Hay una cavidad detrás de esta pared, Anne Holmes!». Sacó una navaja y, con precisión quirúrgica, empezó a hacer palanca en los bordes del panel. Un clic, un movimiento, y un pequeño panel se abrió, revelando un espacio estrecho lleno de polvo y papeles enrollados. Dentro había un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero. Holmes lo sacó y lo abrió. Dentro había filas de nombres, fechas e iniciales junto a las obras de arte. Pero los nombres habían sido sobrescritos a lápiz. Algunas líneas estaban subrayadas. Algunas tenían un asterisco, una lista maestra, dijo Olson, de atribuciones falsificadas. Mire, esta página muestra el boceto original de Gravely, fechado la primavera pasada, pero ha sido reasignado a L. Ange, probablemente Lionel Haldane. Y aquí Julian Fife, a quien se le atribuye una pieza dibujada por otra persona, Barrington. Pregunté en Holmes, negó con la cabeza. No, fíjate en la letra, coincide con la última entrada del diario de Gravely. No es la letra angulosa. De Barrington, esta escritura es curva, elegante en femenina. Pasó a la última página y la levantó a contraluz. Un garabateado tenue, con tinta casi desvanecida por el tiempo,
Contenía un mensaje en vez imprudente. Debe trasladar los registros Aren sospecha en Rev. Es demasiado curioso. Las preguntas de Gravely hacen esto insostenible. El estudio cerrará a partir de la semana que viene. Ann Holmes exhaló por la nariz. Así que ella escribió esto. Una mujer, alguien de adentro, cercana a los registros, cercana a los estudiantes. Conocía tanto a Barrington como a Reeve, y los consideraba prescindibles. Lo miré fijamente. ¿Crees que es Bode? Holmes no respondió. Simplemente se quedó mirando el libro de contabilidad un buen rato y luego se lo guardó en el abrigo en Visitaremos. A la señorita Bodean, pero aún no. No hasta que esté lista. ¿Por qué el retraso? Porque ella está mirando, dijo Holmes en voz baja, y quiero que vea lo que yo le permito ver. Nada más, en sus ojos. Ahora brillaban con fuego. No solo entusiasmo intelectual, sino algo más profundo. Lo que estaba en juego había cambiado. Los cadáveres se habían duplicado, y Holmes ya no perseguía solo a un criminal. Estaba cazando una mente que se consideraba su igual en esa noche. Mientras el crepúsculo extendía sus dedos tenues por Baker Street y la ciudad se sumía en su silencio invernal, Holmes estaba sentado en su sillón, inclinado hacia adelante como un maestro de ajedrez, estudiando el final de la partida. El diario, el libro de contabilidad, el fragmento de la mano de Reeve, todo estaba dispuesto ante él sobre la alfombra como pistas en un círculo ritual. No habló durante un buen rato, y yo no lo interrumpí. Ya había visto esa quietud antes, la calma contenida antes de que Holmes lanzara sus planes más elaborados. Por fin, levantó la mirada y las comisuras de sus labios expresaron una severa determinación. Es inteligente, Watson, de una manera notable. ¿Pero se le ha pasado la mano, señorita Bode? Preguntó Holmes. Asintió. Clarissa Boduna, mujer con formación en Derecho, con experiencia en taquigrafía, ahora en condiciones de manipular expedientes estudiantiles, entiende los sistemas. Y, lo que es más importante, sabe cómo ocultar intenciones mediante procedimiento. Falsificó las actas de la exposición. Criocusa. Reasignar el trabajo de los estudiantes a nombres predilectos, a veces para obtener ganancias, a veces para influir, quizás incluso a cambio de favores de las familias de los alumnos. Reeve descubrió parte del asunto y pagó las consecuencias. Creo que Alice Gravely se topó con el plan por su cuenta y fue asesinada antes de poder exponerlo. ¿Y Barrington? Cómplice, quizás, o simplemente un chivo expiatorio. Su marca simbólica, el triángulo y los puntos, fue apropiada por alguien que sabía que desviaría la verdadera fuente. Bode usó su firma como una bandera falsa. Watson. Ella lo incriminó y luego usó la muerte de Reeve para profundizar. El engaño, pero ahora tenemos el hilo que desenredará todo su plan. Se levantó y se dirigió al escritorio, sacando un pequeño estuche del cajón. ¿Vas a salir? Pregunté. Disfrazado, respondió. Esta noche seré el señor Partridge. Un inspector del Ministerio de Educación ANSE puso un traje modesto de aspecto académico. Se recortó el bigote, se oscureció las cejas y se aplicó una pequeña cicatriz protésica en el lado izquierdo de la mandíbula. Ella no me reconocerá, dijo, pero si reconocerá autoridad, sugeriré que se esté llevando a cabo una auditoría formal, que se hayan reportado a la corona las irregularidades en el expediente. Estudiantilan. Y luego, la dejaré hablar. Y yo, usted, querido amigo, regresará a Westminster al anochecer y observará su ventana. Sus aposentos están encima de la sala común del personal, en el extremo norte, tercer piso. Si sospecha que la presión aumenta, podría intentar destruir lo que quede de la evidencia a las 8:15. Cada uno se fue por su lado. Holmes salió por la entrada, desapareciendo entre la niebla en dirección al Strand. Yo caminé hasta Westminster, donde me oculté a la sombra de una caseta de vigilancia, con una vista clara de las viviendas del personal. Las farolas de gas parpadeaban en el cielo,
y el ocasional sonido de los cascos de los caballos resonaba en la distancia. Pero por lo demás, la calle estaba en silencio a las 9:10. Una luz se encendió en una de las ventanas superiores en la habitación de la señorita Bode. Se quedó un momento, iluminada por detrás, alta, angulosa, serena. Luego se giró, desapareció de la vista, y la luz de la habitación se atenuó hasta convertirse en un tenue resplandor. Un minuto después volvió a parpadear, esta vez cerca de la chimenea. Ella estaba quemando algo. Apreté la mandíbula. Si Holmes tenía razón, estaba mordiendo el anzuelo. Pero no podía saber si huiría, destruiría pruebas o volvería a atacar a Ned. La mañana siguiente, Holmes regresó justo cuando el cielo empezaba a palidecer sobre Baker Street. Parecía fatigado pero satisfecho. Sin disfraz y con el abrigo empapado por la niebla, mordió el anzuelo. Dijo sin preámbulos. La confronté, como Partridge, sobre las discrepancias en los registros de la exhibición. La DGQL. Departamento había recibido una queja de un estudiante, denunciante, y que una auditoría formal comenzaría en una semana. ¿Cómo reaccionó ella? Con pánico mesurado, dijo. Lo negó todo, con frialdad, pero el temblor en sus manos la delató. Pidió una lista de los nombres involucrados en la denuncia. Le dije que los documentos estaban sellados. Insistió demasiado. 6. Y comenzó a desatar sus botas. Ella actuará de nuevo. Debemos obligarla a actuar, pero en nuestro término, y es hard. Holmes le entregó un sobresellado al inspector Lestrade de Scotland Yard. No quiso compartir conmigo su contenido. Luego colocó un aviso en el Evening Standard. En la columna de Educación y Académica se abren investigaciones sobre créditos de exhibición gravemente irregulares. Se han establecido medidas de protección para los testigos. Los símbolos confirmados incluyen un triángulo con diacríticos. Contacto a través del apartado postal 473. Véame, entregó el recorte sin decir palabra. ¿Ella lee los periódicos? Diariamente, respondió Holmes. Reconocerá la frase, entrará en pánico, e intentará descartar al último eslabón en Julian Five. Lo miré fijamente. ¿Crees que ella cree que él es el testigo? No solo cree, sabe. Nos lo dijo, conocía a Gravely y sospechaba sus motivos. Ella podría sospechar que vio algo que no debía. Si ha estado interceptando o leyendo expedientes estudiantiles, podría saber más sobre sus hábitos de lo que él sospecha. Holmes llamó un mensajero y le envió una nota a Five, ordenándole que fuera a Baker Street de inmediato y que no hablara con nadie en el camino. Julian llegó una hora después, nervioso, temblando de frío. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Por qué tanto secretismo? Porque su vida puede depender de ello, dijo Holmes con serenidad. Deben quedarse aquí esta noche. No regresarán a la escuela hasta que yo les dé la orden y no abrirán la puerta a él Guien. El rostro del niño palideció. ¿Se trata de la señorita Gravely? Se trata de lo que ella encontró y de lo que usted pudo haber visto en Holmes. Le entregó una taza de caliente. Descansa. Aquí estás más seguro que en ningún otro sitio. Al anochecer, Holmes y yo regresamos a Westminster. Él había conseguido la cooperación de Lestrade. 2 agentes de paisano estaban apostados discretamente en el ala del personal. Holmes entró en la habitación de Bode sin llamar. Ella estaba de pie junto al hogar, serena como siempre, con sus gafas brillando. No esperaba una segunda visita. Señor Partridge, dijo con tono cortante. No soy el señor Partridge, dijo Holmes, con calma, quitándose el sombrero. Soy Sherlock Holmes. Por primera vez vi el miedo reflejado en su rostro. Ya veo, dijo en voz. Bajan. Holmes se acercó a ella. Usaste la marca de Barrington para desviar las sospechas. Eliminaste a Reeve cuando se acercó demasiado. Intentaste quemar el resto de tus archivos anoche. No lo lograrás. Ella no dijo nada. Puede negarlo. Puede incluso creerse inmune. Pero desde esta mañana,
Los expedientes estudiantiles que falsificó han sido cotejados con los originales que recuperamos. Las firmas no coinciden. Las anotaciones son suyas. Dio un paso más cerca. Alice Gravely descubrió tu plan. La silenciaste in criminis a Barrington, pero cometiste un error fatal. Anne sacó de su abrigo el fragmento de pergamino de la mano de Reeve. El triángulo y los 3 puntos. Anne, pensabas que este símbolo, dijo Holmes en voz baja, nos engañaría. Pero es tuyo, punto. Esa escritura usaste tu propia marca para forjar una pista. Falsa fuiste, pero olvidaste que la astucia no es rival para la precisión. La señorita Bode lo miró fijamente. Luego, lentamente, se sentó en la silla junto al fuego. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. «Porque te esforzaste». «Demasiado», respondió Holmes. «La culpa, cuando se enmascara cuidadosamente, se presenta como inocente. Pero inocencia excesiva, eso, señorita Bode, es su propia confesión». Cuando Lestrade entró con los oficiales, Holmes se volvió hacia mí. La luz del fuego bailaba en sus ojos. La red era densa, Watson, pero no lo suficiente como para contener la verdad para siempre. Lestrade permanecía en el centro de la habitación de la señorita Bode, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, mientras Holmes concluía su último comentario. Los 2 agentes de paisano flanqueaban la única salida de la habitación. La señorita Bode permanecía inmóvil en su sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo, con una calma sobrenatural, como si intentara contener la respiración. Anne Holmes se volvió hacia Lestrade con el aire de un hombre que se siente cómodo. «En su elemento no se resistirá», dijo. «La señorita Bode no es de las que se retiran a tientas, pero la evidencia, se lo aseguro, es irrefutable en Lestrade». Se encogió levemente de hombros. «Te escucho». Holmes retrocedió hacia el centro de la habitación, donde una mesa auxiliar albergaba un conjunto de libros de contabilidad, tinteros y papelería sin usar. Todo perfectamente ordenado. La ilusión de control, pensé, era lo que más había valorado la señorita Bode. «Comencemos por donde esto realmente empezó», dijo Holmes. Alice Gravely era una estudiante prometedora, silenciosa, sí, pero no despistada. Sospechó que su trabajo estaba siendo copiado o mal atribuido. En lugar de acusar, comenzó a documentarlo. Anne sacó el diario encuadernado en cuero del bolsillo de su abrigo y se lo entregó a Lestrade. «Esto», dijo, «contiene diagramas, anotaciones taquigráficas, fechas de exposiciones con referencias cruzadas e inconsistencias en las calificaciones». Ella detectó patrones. Observó, por ejemplo, que ciertos estudiantes recibían constantemente elogios por trabajos que no habían entregado. Tomó nota de que profesores aprobaron esas tareas. La señorita Bode, entre ellos, la más destacada Anne. La señorita Bode simplemente se quedó mirando la chimenea. Holmes continuó. «Ahora bien, este fraude por sí solo podría no sugerir asesinato, pero la señorita Gravely, siendo minuciosa, comenzó a rastrear conexiones a nombres sobrescritos, bocetos originales desaparecidos de las carpetas. Descubrimos que 1 o 2 habían sido presentados bajo Oltaradófermas, en trabajos estudiantiles comunes, vendidos a familias o benefactores bajo el pretexto de la excelencia. Era, en resumen, un mercado negro académico gestionado discretamente en Lestrade. Frunció el ceño. «¿Estás diciendo que Bode se benefició reasignando el trabajo de los estudiantes?» «No solo ganancias», dijo Holmes. «Influencia, reconocimiento, en favor en las exposiciones de portafolios están poco vigiladas, y los padres con dinero o prestigio agradecen que los nombres de sus hijos o sobrinos se anuncien en círculos académicos. Bode tenía acceso a los archivos, la habilidad para falsificar caligrafía y la posición para evitar sospechas. Usó el símbolo poco conocido de Barrington, el triángulo y los 3 puntos, para marcar las piezas reasignadas. Alice Gravely se dio cuenta del símbolo.
Lo anotó en sus bocetos, y cuando se acercó demasiado, la silenciaron, dije en voz. Vaughan Holmes asintió, concertó una reunión en el estudio B14, como anotaba en su diario. Tenía la intención de confrontar a alguien o entregar pruebas, pero nunca se fue. En cambio, su cuerpo fue dispuesto, rodeado de símbolos taquigráficos estilizados y un mensaje: engañoso no hay lección. Oigan, esa línea estaba escrita con una presión y una alineación diferentes a las demás. No erra su mano. Lestrade examinaba el diario mientras Holmes hablaba. ¿Qué hay del chico, Julian Fife? ¿Estuvo involucrado? Solo un testigo, dijo Holmes. La señorita Gravely se había sincerado con él, pero le dio pocos detalles. La siguió esa noche. La vio entrar al estudio, pero obedeció sus instrucciones de no seguirla. Tras su muerte, se asustó e intentó seguir nuestra investigación con la esperanza de descubrir qué había sucedido en Holmes. Se acercó al escritorio y abrió un pequeño cajón. De dentro sacó una llave de latón. Aquí es donde el asesinato se convierte en una conspiración. La señorita Booth tenía acceso a todas las llaves, incluyendo la sala de archivos. Cuando Reeve empezó a examinar demasiado los registros, también hubo que eliminarlo. Pero la señorita Booth sabía que no podía matarlo con la misma precisión. Así que montó la escena, una cuerda más fina, un nudo diferente. Y aún así, fue descuidada. Levantó la punta de la pluma recuperada del derrame de tinta en el archivo 11. Flaqueo esto. Tiene restos de una tinta azul negruzca poco común, usada solo por 2 profesores. Reeve usaba tinta común. La señorita Bode usó esta. Lestrade arqueó una ceja. Podrían haberlo plantado. Poco probable, dijo Holmes. Más importante aún, Reeve murió aferrado a un fragmento quemado de pergamino con el mismo símbolo triangular, arrancado de uno de los documentos falsificados. Creemos que intentó conservarlo al morir. Luego le entregó a Lestrade el sobrecarbonizado del archivo, que todavía llevaba vagamente la distintiva y en bucle letra de la señorita Bode. La letra coincide con las anotaciones del libro de reasignación recuperado de detrás de la pared del aula de tiza. Dicho sea de paso, ese libro estaba guardado en un lugar secreto que solo conocían el profesorado y quienes estudiaban hasta tarde. Ella lo colocó allí cuando era demasiado arriesgado destruirlo. Quizás temía quemarlo llamaría la atención, o que alguien más ya lo supiera. Lestrade tomó el libro de contabilidad y hojeó sus frágiles páginas. Apretó los labios hasta formar una línea apretada. Holmes se volvió hacia la señorita Bode por primera vez desde que comenzó su explicación. Te dije que te habías pasado, dijo en voz baja. Incriminaste a Barrington usando su antiguo símbolo de archivo, pero lo replicaste con demasiada perfección. El estilo de Barrington había cambiado con los años. Tu símbolo encajaba con el suyo en más temprano firma, la versión solo visible en las evaluaciones archivadas. Nadie fuera de la sala de archivos lo habría sabido, a menos, claro, que fueran ellos quienes falsificaron las firmas. Aún así, ella no dijo nada. Holmes suspiró y se dirigió a la chimenea. Allí, en el cenicero junto a la chimenea, recogió un fragmento enrollado de papel quemado con unas pinzas metálicas. Se quemó anoche, dijo. Temías una inspección posterior, pero no lo destruiste todo. Esto, le dio la vuelta, es el borde de una página con el nombre, Gravely. Por fin, la señorita Bode se movió. Miró a Holmes y se quitó las gafas con dedos lentos y precisos. No tienes idea de lo que es, dijo en voz baja. Año tras año, viendo a estudiantes prometedores, los tranquilos, los brillantes, pasar desapercibidos, mientras los ingenuos se aprovechan de sus contactos y su encanto. Intenté equilibrar la balanza. Y sí, quizá me beneficié, pero no pretendía que llegara tan lejos a la expresión de Holmes. No cambió falsificaste numbers. Manipulaste vidas.
Cuando alguien amenazaba tu sistema lo asesinabas, y cuando otro se acercaba demasiado, lo asesinabas de nuevo. Eso no es equilibrio, señorita Bode. Eso es control. Ella apartó la mirada, con los labios apretados. Guay ahora que Lestrade dio un paso al frente, esposado. Ahora, Clarissa Bode, vendrás con nosotros y responderás por cada firma. Mientras los oficiales la conducían hacia afuera, Holmes se quedó de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda. Observando cómo la niebla volvía a extenderse por el cristal, me uní a él en silencio. ¿La compadeces? Pregunté después de una larga pausa. Holmes guardó silencio un rato. Luego dijo, no, pero la entiendo. La inteligencia sin conciencia es como el fuego sin contención. Art sin control. Hasta que alguien pone un límite. Nos quedamos en la penumbra. Mientras el día se desvanecía afuera, la ciudad seguía su curso, sin saberlo. Pero dentro de los muros de Westminster la verdad se había desenterrado, poco a poco, marca a marca, hasta que se reveló el patrón final. Y una vez más, Sherlock Holmes había visto lo que otros no pudieron 2 semanas después del arresto. De Clarissa Bode, Holmes y yo regresamos a la escuela Westminster no como detectives, sino como observadores de un capítulo cerrado. El trimestre había terminado. Los pasillos estaban más tranquilos, las aulas vacías, salvo por el bullicio sordo del personal de limpieza, preparándose para la primavera. Un manto aún flotaba en la atmósfera, no por miedo, sino por la silenciosa reverberación de un escándalo descubierto. La investigación de Lestrade procedió con rapidez una vez presentada la evidencia completa de Holmes. Se recuperaron y autenticaron docenas de archivos. El fraude de la exhibición se remontaba a más de 2 años, implicando a casi una docena de estudiantes con créditos falsos, aunque solo la señorita Bode había orquestado las falsificaciones y atribuciones erróneas de los libros de contabilidad. Barrington, aunque inicialmente sospechoso, fue exonerado oficialmente. Había sido cómplice solo de la forma pasiva en que algunos hombres lo son ciegos, voluntariamente, o no, a lo que ocurre a su alrededor. Oswald Reeve fue enterrado con honor. Su muerte ahora se entiende como la de un hombre que intentó, demasiado tarde, corregir el rumbo. En cuanto a Alice Gravely, se erigió un pequeño monumento en el jardín de la escuela, por sugerencia de Wetherall, quien había envejecido 10 años durante la investigación. Un banco de piedra bajo un olmo llevaba su nombre y la inscripción. Ella vio claramente a Holmes, y yo nos quedamos junto a él en silencio. Ella era mejor detective que la mayoría de las que conocí en Scotland Yard. D.J. Holmes asintió levemente. Ella siguió la evidencia, observó patrones y dejó un registro, sabiendo que podría sobrevivirla. Un instinto extraordinario. No dijo nada más durante un largo rato. Nos dimos la vuelta y recorrimos el camino familiar que conducía al estudio B. La sala había sido ventilada y desempolvada, las pizarras limpiadas y los escritorios reorganizados. Pero la sensación persistía en la de un teatro recién vaciado tras su última función. Holmes entró y dejó que su mirada vagara lentamente por las paredes. La señorita Bode aprovechó bien este espacio, murmuró. Le proporcionó ocultamiento, privacidad, simbolismo. Presentó la muerte de la señorita Gravely como un mensaje para asustar, para engañar, para sugerir, un ritual donde no lo había. Fue una mentira presentada como arte, y casi lo logró. Me acerqué a la pared del fondo, donde el triángulo y los 3 puntos habían estado tenuamente grabados en el yeso. O'Hara. La pared estaba limpia, fregada por los conserjes y encalada. Debo confesar, dije, que cuando vimos por primera vez los símbolos de tiza, temí que este caso se convirtiera en uno de esos asuntos góticos irresolubles en símbolos. Sociedadis secretos. Todo el asunto Holmes
Se permitió una breve sonrisa. Y sin embargo, todo era tan ... como una avaricia. Reputation. Una mente inteligente con demasiado acceso y muy poco escrutinio. Salimos de la habitación y Holmes cerró la puerta tras él suavemente, como quien cierra una novela cuya última página ya ha sido pasada a andé, vuelta en Baker Street esa tarde. Encontré a Holmes de nuevo en su silla, con las piernas estiradas y las yemas de los dedos juntas. Los restos del caso, expedientes, bocetos, el libro de contabilidad, incluso el pergamino quemado, habían sido cuidadosamente guardados, y el humo de su pipa flotaba perezosamente en la luz dorada del fuego. Su silencio me indicó que ya empezaba a distanciarse del asunto, pero aún no estaba listo para dejarlo ir. Tenías razón sobre ella desde el principio, Deej, no en los detalles, sino en el sentimiento. Dijiste que las pistas eran demasiado nítidas, demasiada cura que la delató, realmente. Los ojos de Holmes brillaron levemente. Era el símbolo, el triángulo. Sí, dijo Bode. Pretendía incriminar a Barrington recuperando un símbolo que había usado durante su trabajo de inventario. Pero ella copió el temprano versión de su símbolo. El uso más reciente de Barrington había evolucionado, en la ubicación de los puntos había cambiado. El ángulo del triángulo se había alterado ligeramente. Era un detalle minúsculo, pero significaba que Bode había estado trabajando desde documentos de archivo, no de ninguna de las actuales. Solo alguien con acceso total a los archivos almacenados de la escuela podría haber hecho eso. Me recosté, impresionado. ¿Y el guante? Una idea de último momento, dijo Holmes. Colocó uno cerca del cuerpo de Gravely y tiró el par correspondiente detrás del estudio. Debió haberlo robado de la oficina de Barrington. Un buen plan, pero se vino abajo cuando descubrimos que las costuras no eran uniformes. ¿Y su motivo? Holmes se encogió de hombros, en parte ambición, en parte vanidad. Se veía a sí misma como correctora de injusticias, castigando los privilegios, recompensando los méritos. Pero cuando su manipulación empezó a llamar la atención, tuvo que elegir en ser expuesta o preservar su estructura, y eligió esto último 2 veces. No estaba loca, dije lentamente. Era calculadora. Holmes asintió. La inteligencia no es una protección contra la crueldad. En algunos casos, solo la refina. Hubo una larga pausa. Watson, dijo, con más suavidad. Recuerda lo que le dije hace años, después del asunto del constructor de Norwood, que no hay rama de la ciencia detectivesca más importante que el conocimiento de las nimiedades. Exactamente. Sonrió levemente. Siempre es la grieta más pequeña en una fachada la que revela la arquitectura que hay debajo. En este caso, un símbolo mal colocado, una pluma caída, una frase repetida con demasiada frecuencia. Siempre debemos estar atentos a esos pequeños detalles, detalles repetidos, contradicciones. Son la brújula con la que navegamos en la ilusión. Lo observé mientras se ponía de pie y tomaba su violín. Movía el arco sobre las cuerdas con movimientos lentos y meditativos, afinándolo con cuidado. ¿Escribirás esto?, preguntó sin mirarme. Tengo la intención de hacerlo, dije. Aunque el mundo no crea que gran parte de la historia estaba escrita con tiza ancé. Rió suavemente y luego se lanzó a un pasaje. Sombrío de la elegía del Garlas. Notas se hinchan con una intensidad melancólica y me senté, bolígrafo en mano, y dejé que el sonido llenara la habitación en siempre. Era así al final de un caso. La tensión se liberaba, los hechos se ordenaban, la verdad se desenmascaraba. Pero Holmes no se detenía. Su mente ya estaba a la deriva, hacia el siguiente enigma, la siguiente contradicción, el siguiente hilo frágil sobre el que la realidad pudiera girar. Terminé mis notas, empaqué las últimas evidencias y lo dejé. Allí, con la música en afuera, el viento había vuelto a levantarse y Londres esperaba, envuelto en niebla, con su próximo misterio escondido.
más allá del alcance de la luz de Gazan-Los. Días siguientes no trajeron consigo ninguna persecución dramática por callejones, empapados de niebla ni una huida desesperada al continente. La señorita Clarissa Bode, ante pruebas irrefutables y el escrutinio frío y sereno de Holmes, no se resistió al arresto. Su confesión, cuando llegó, no fue pronunciada con histeria, sino con la cadencia metódica de una maestra de escuela que da una lección final. Intenté arreglar algo que estaba roto, le dijo al magistrado durante su audiencia preliminar, pero con el tiempo, arreglarlo se convirtió en romperlo. Empecé corrigiendo la injusticia y terminé creándola. En sus palabras apenas si influyeron en la ley. Fue acusada de 2 cargos de asesinato, múltiples casos de fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. Se preveía que su juicio, retrasado únicamente por la complejidad de la investigación de antecedentes, sería rápido y decisivo. Holmes no asistió a las actuaciones. Rara vez lo hizo. Habíamos vuelto a nuestras rutinas en Baker Street. El libro de contabilidad y el diario de Gravely habían sido entregados a las autoridades competentes. El caso, en lo que a Scotland Yard concernía, estaba cerrado, pero Holmes permaneció pensativo mucho después de que el asunto terminara. No melancólico, como lo había visto después de sus fracasos, sino más bien reflexivo. Una tarde se paró frente al fuego, observando las brasas apagadas con inusual solemnidad. Era una asesina, por supuesto, dijo al fin, pero no un monstruo. Esa distinción importa. ¿Te refieres a Bode? Él asintió. Sus crímenes fueron monstruosos, pero ella misma actuaba con una lógica sesgada, sin duda, pero no insensata. No estoy segura de que eso lo mejore. Murmuré. No lo hace, dijo Parlow. Hace comprensible, y la comprensión es el primer paso para prevenir la recurrencia. Poco después recibimos una carta de Elliot Wetherall, el director de la escuela. Estaba escrita con letra pulcra pero cansada, llena de gratitud formal y un lenguaje cauteloso. Agradecía a Holmes por restaurar la integridad institucional e incluía una nota informando de que se había establecido una beca a nombre de Alice Gravely, financiada con fondos privados por un donante anónimo. Holmes leyó la carta y la dobló lentamente. Mejor eso que una placa. ¿Qué pasará con Julian Fife? Pregunté. Terminará sus estudios en otro lugar. Wetherall ha gestionado un traslado. Uno discreto. ¿Y Barrington? Absuelto, pero resignado. La vergüenza de estar tan cerca y no ver nada era demasiado grande. Creo que ha aceptado un puesto en Devon. Nos quedamos en silencio por un tiempo. ¿Sabes el momento en que todo cambió? Pregunté finalmente. ¿El preciso instante en que se te abrió la caja? Holmes sonrió levemente. Cuando encontramos la mano apretada de Reeve, parpadeé el pergamino. No dirò. Un hombre muere con la mano extendida o doblada, pero la de Reeve era fascinante. Daba a aferrarse a algo, no solo a un papel, sino a un significado. Su muerte no fue accidental, fue defensiva. Y en ese momento me di cuenta de que el N, o era parte del fraude. Había estado buscando la verdad. Se acercó a la repisa de la chimenea y cogió un trozo de tiza que habíamos guardado en un fragmento del estudio B14. Conservado como curiosidad, verá, Watson, dijo, dándole vueltas entre los dedos. La verdad estuvo escrita desde siempre, solo que no con tinta. Estaba escrita en marcas sobre piedra, en patrones de comportamiento, en lo que la gente decidió ocultar o quemar. No necesita confesiones cuando el mundo ya le está hablando. Simplemente necesita saber leerlo. Dejó la tiza en la mesa. No hice nada extraordinario, añadió. Solo escuché y con eso regresó a su escritorio, cogió una carta de un coronel de Kent y comenzó a leer sobre un caso que involucraba ganado desaparecido y un chantajista interesado en relojes mecánicos.
Al fin y al cabo, el mundo ofrecía infinidad de misterios, algunos grandiosos, otros insignificantes por cada ano. Con su lógica para quien supiera desentrañarlos, Ahrens, como siempre, ya estaba trazando el siguiente.